Bienvenidos a este tiempo de La Picota en Televisión Extremeña, en el que, como cada jornada, después de este paréntesis que hemos tenido por una ausencia personal debido a algo que voy a comentar ahora, si le pido permiso precisamente a nuestros picoteros para exponerlo, una pequeña reflexión rápida. Como digo, vamos a abordar los principales temas de la actualidad. Antes, déjenme que les presente a quienes nos van a acompañar en este tiempo de diálogo. Están con nosotros Domingo Hidalgo. ¿Cómo está? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas, paz y bien. Encantado de estar aquí contigo y naturalmente con mi gran alcalde Antonio. Y Antonio Vélez, ¿cómo estás? Buenas noches y bienvenido. Muy bien, muy a gusto estar con vosotros. Un abrazo Gracias. Muy fuerte, gracias. Bueno, pues muy rápidamente, como preámbulo a los temas que tenemos, que hoy la jornada viene cargada de actualidad, pero no quisiera pasar este primer momento de contacto con todos ustedes para explicarles algo que a ellos ya se lo he dicho antes de entrar en cámara, y es que bueno, mi madre ha fallecido el pasado viernes después de pasar por una intervención quirúrgica de traumatología en el hospital de Mérida. Todo fue bien hasta que el día de la operación, la intervención por la noche, pues tuvo ya problemas de salud, se le cayó la tensión y no pudo superar ese episodio. Y prácticamente en 2 días y medio pues se nos fue la pobre. Lo que quiero comentarles es algo que a mí me deja intranquilo para futuros padres o madres de todos ustedes que tengan, o incluso ustedes, si nos ven y están en esa edad comprendida, en la atención hospitalaria. Y es que cuando el pasado miércoles por la mañana los médicos internistas nos dijeron a los familiares que mi madre estaba muy grave, nos dijeron una coletilla que al principio el shock no te deja asimilar hasta que pasan un poco los días. Y es que, pese a estar grave, por tener 85 años, no podía ingresar en la unidad de cuidados intensivos, en la UCI, que es donde evidentemente mejor se le pueda atender. No tengo ninguna queja con respecto a la atención sanitaria recibida por parte de mi madre, pero sí en cuanto al tiempo de respuesta. Es decir, los enfermeros, médicos, traumatólogos actuaron fabulosamente, pero los médicos de medicina interna, al estar mi madre ingresada en una planta de traumatología, el tiempo de respuesta cada vez que necesitamos de su presencia, evidentemente, era muy superior al que hubiera tenido en la UCI. Por tanto, también los tratamientos que había que ponerle también superaban, digamos, el tiempo establecido, que en cualquier unidad de cuidados intensivos son mucho más inmediatos. Lo que me preocupa, para si a ustedes les pasa lo mismo, es que exista un protocolo médico que a partir de cierta edad prohíbe, impide que los enfermos sean tratados en cuidados intensivos en el hospital de Mérida, por ende supongo que en el sistema sanitario extremeño. Y esto sí creo que nos lo tenemos que hacer ver como sociedad. La parte de sociedad civil afectada por una parte, pero también la médica por otra, porque quien haya decidido eso evidentemente tendrá una justificación que yo no alcanzo a comprender, pero creo que debe ser explicada, porque creo que no debemos caer de nuevo en una situación similar como la que pasó mi madre, y espero y deseo que ustedes no tengan que pasar por esto y este protocolo cambie, o al menos explique por qué se hace. Porque creo que tan necesaria es la atención médica a una persona menor de 85 años como mayor de 85 años. Creo que estamos entrando en un problema de edadismo en la sociedad actual que está desvirtuando muchísimas cosas, entre ellas la atención sanitaria. Yo dejo aquí este tema, si os parece bien, como primer apunte de referencia, porque creo que es importante abordarlo. Antonio. Yo quiero coincidir contigo en lo que has expuesto, porque realmente es preocupante deshumanizar, perder la cercanía, la inmediatez de intervención, y creo que ese tema me sobrecoge dentro del sentimiento que te expreso públicamente por el fallecimiento de tu madre, ya te lo he dicho personalmente, pero me preocupa este elemento que tiene una transferencia generalizada a todos que puedan estar en una situación similar. Es decir, el factor edad no puede ser límite de una cercanía en el trato, de una cercanía, de una humanidad en el tema médico. Hay que salvar vidas necesariamente, tengan 85 o tengan 103 con los que murió mi madre. Quiero decir que ese es un tema que no puede obviarse. Y cuando me lo has dicho también me ha sorprendido. Y
tenemos que hacerlo público, que ese tema se enfrente de una manera decisiva y que se explique por qué realmente eso es así. A mí me cuesta trabajo entenderlo, como bien has explicado, pero lógicamente comparto contigo el mismo planteamiento. Hagamos una presión respecto de este supuesto que tú has planteado y que lo has tenido tristemente con tu madre, según te dijeron los propios cuadros clínicos del hospital. Entonces hay que forzar este tema y hay que aclararlo, por supuesto. Yo creo que exige una explicación. He de decir de nuevo, la atención fue correcta. Quizás el tiempo de respuesta no tanto por no haber estado en UCI. También es cierto que, dado el final que ha tenido o el desenlace que ha tenido, he de agradecer que al menos me dejaran estar 24 horas con ella durante toda una semana. Pero creo que hay que revisar este protocolo. Domingo. Primero, hago mías tus palabras, por supuesto, y públicamente te doy el pésame, me duele, como me duele el fallecimiento de cualquier madre de cualquier amigo o cualquier conocido, o de cualquier madre, aunque no la conozca. El padre y la madre, la familia básica, natural, padre, madre, hijos, ahí está. Y después, bueno, pues tú que eres persona creyente, cristiana, evidentemente tu madre está en el cielo, tu madre está en la otra vida, en la que todos iremos, porque después de esta vida hay otra vida, aunque el nuevo orden masónico mundial que se nos está imponiendo nos quiera clavar otra cuestión. Has dado en el clavo, el edadismo. Aquí estamos echándole mierda a la Constitución continuamente. No voy a hablar ahora de política. No, eso vendrá si acaso después. Pero que le llevamos echando mierda a través de las leyes a la Constitución española desde que se aprobó en 1978. El artículo 14 de la Constitución española dice que no tiene que haber discriminación por religión, sexo, raza, pensamiento, ideología y también por edad. Y le estamos echando mierda a la Constitución cada día que va pasando cuando se ha legalizado el asesinato. Y no se respeta la vida desde la concepción a la muerte natural. Y aquí tenemos la legalización del aborto y tenemos la imposición de la eutanasia por la vía directa y por la vía indirecta. Porque cuando a una persona a lo mejor de 60 años, o de 40, o de 25, o de 14, puede acceder a la UCI, o a la UBI, antigua UBI, la UCI, y ahora, por cuestión de edad, no se les permite, tenemos un ejemplo. Eso es discriminatorio, pero discriminatorio contra cualquier norma que vaya contra el elemental derecho por mor al cual se pueden desarrollar todos los derechos a consecuencia del derecho a la vida. Porque si no tienes vida, si no se te respeta la vida, eres discriminado. Y es lo que está pasando por la vía de hecho. Es una realidad jurídica, con leyes antinaturales, con leyes pro muerte y contra la vida. Y esa es la realidad en la que nos encontramos. Y efectivamente, yo no sé si a lo mejor a un presidente del gobierno o a un conocido del IBEX 32, a su madre le hubieran llevado a la UCI o no, que no lo sé. Pero que no pueda haber discriminación, que ya está bien de echarle mierda a la Constitución. Antonio. Yo quiero simplificar el tema porque efectivamente es preocupante con una concreción. O sea, pedir a las instancias públicas que nos expliciten, que nos expliquen si esta realidad que te plantearon a ti es vigente, es aplicable, se aplica y es real. Simplemente porque a mí efectivamente me parecería de cualquier forma discriminatoria. Por una razón muy simple, por el derecho a la vida y por el trato humanitario que exige un sistema público de salud que está transferido a las comunidades autónomas concretamente desde hace muchísimo tiempo. Por lo tanto, que nosotros explicitemos una petición de explicación al respecto por la parte que tú muy bien has dicho, que pueda ser negativo, perjudicial, preocupante para otras personas en el futuro. Cuestión que por otra parte te honra
el haberlo planteado, aunque sea con un caso directo, como ha sido tu madre, que en paz descanse, y que sentimos profundamente su pérdida, pero que al mismo tiempo la aplicación práctica es saber si realmente esa práctica existe, ese límite de edad para poder ser asistido directamente en una unidad de cuidados intensivos, que igual hubiera salvado con toda seguridad la vida de tu madre. No lo sé, porque sinceramente el cuadro clínico parece ser que era grave. No lo sé si hubiera salvado la... ni me lo quiero plantear, porque entonces no viviría, sinceramente. Pero creo que hay un debate interesante e importante que debe abordar la sociedad, o que al menos la sociedad médica en este caso, o el sistema sanitario, o el hospital de Mérida en este caso, si solamente es en este centro sanitario, debe explicar. Creo que debe explicar. Totalmente de acuerdo. Yo intenté el viernes por la mañana, además creo que hablé contigo, Domingo, porque claro, cuando entras, te dan esa noticia un miércoles y entras en un shock total, no eres capaz de digerir muchas cosas, entre ellas esa. Te queda ahí en el recuerdo, pero no eres capaz de digerirlo. El viernes por la mañana intenté, cuando el estado de mi madre agravó mucho más todavía, que la ingresaran en UCI. Vuelvo a insistir. Ahora doy, sinceramente, gracias a Dios que no ingresara, porque pude despedirme de ella. En UCI no lo hubiera podido hacer, posiblemente, no lo sé. Pero, como son hipótesis, tampoco vamos a barajarlas. En cualquier caso, creo que se debe una explicación de por qué a las personas mayores no se les ingresa en UCI, aunque tengan un cuadro grave. Vuelvo a insistir, desde un miércoles hasta un viernes que murió, son 3 días, que en el caso de haber recibido una atención personalizada en tiempo de respuesta, me refiero, no es que fuera la atención mala, ni mucho menos, lo he dicho antes, sino en tiempo de respuesta hubiera sido mucho mejor. Y no sé si eso a lo mejor le hubiera aliviado en algo el sufrimiento, no lo sé, pero yo me hubiera quedado más tranquilo si hubiera ingresado. Sí, pero además te honra el que tú explicites un caso concreto que es tuyo, tu madre es una persona que era tu madre, y lógicamente tienes un sentimiento. Mi madre murió con 103 años y era mi madre, yo la recuerdo con mucha emotividad. Y entonces te honra el salto respecto de la generalidad de la problemática que suscita un elemento como es vetar el acceso a la UCI de una persona mayor de 85 años como una acción protocolaria. Eso hay que aclararlo, porque evidentemente no lo aceptamos nadie, está claro. Yo es la primera vez que utilizo este medio, mi medio, para poder hacer o exponer un tema personal, pero lo hago porque creo que es extensible al resto de la sociedad. Correcto. Director, estás hablando en nombre de cientos de miles, de millones de personas, en primer lugar, que no se atreven, y en segundo lugar, si se atreven, no tienen dónde hacerlo. Yo siempre diré que este es un medio, estoy a gustísimo siempre con mi alcalde aquí, y discrepamos en muchas cuestiones y no coincidimos en nuestra forma de pensar. En lo esencial sí, por encima de todo la dignidad de la persona. Pero que los medios de comunicación estas cuestiones lo tapen, porque están lo digo, como diría César, estos son palabras de César Vidal, las furcias mediáticas. Yo no lo digo, lo dice César Vidal. Estoy diciendo lo que él afirma en muchas oportunidades y en otros medios de comunicación también se dice, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? No, pues porque aquí el dolor humano no existe. Aquí estamos en un buenísimo impuesto y además en una dictadura del pensamiento único, y nos están llevando adelante en lo que es una ingeniería social en la cual la persona ya carece de dignidad como tal. Y sin embargo, la Declaración de Derechos Humanos los tiene uno por ser personas, por ser humano. Sin embargo, aquí nos están trasladando a lo que son los derechos de los colectivos. Aquí hemos llegado a un punto de una imposición de un nuevo orden mundial donde la persona no existe y donde a partir de una edad ya no eres productivo, sino que eres gastoso. En consecuencia, si se está pidiendo ya en algunos sitios la eutanasia voluntaria, es decir, que las personas mayores se suiciden. Hay ya lugares en Suiza, lugares en Holanda, donde la persecución indirecta y a través de los ambientes sociales y de los medios de comunicación va contra la vida de las personas mayores. ¿Por qué? Porque ya la del aborto lo tenemos ahí. El aborto ahí está.
y estamos llegando a la selección de la especie y se está buscando que haya un menor número de habitantes en el globo terráqueo. Esto está todo muy bien organizado. Esto no son películas que uno se cuenta. Lo que ocurre es que esto no sale en los medios generalistas de comunicación. Por eso yo te agradezco que lo digas. Te agradezco que lo digas porque hay millones de personas que les gustaría decirlo, pero no tienen dónde, porque no les dan ni micrófono, ni altavoz, ni tan siquiera imagen. Pero Domingo, hay que lo que has explicitado, gracias por el afecto, te lo tengo también, independientemente de que pensemos diferente, pero efectivamente has planteado una cuestión que puede estar ahí, hay que debatirla. O sea, ¿realmente existe una indicación organizada, universal, para liquidar? Bueno, pues para mí, a ver, sin duda, ¿eh? pues hay que ver de dónde procede, hay que estudiar ese tema, porque eso es... En fin, pero hay un caso concreto que se produce aquí y que Fran lo ha explicitado. Y en ese sentido me sentiría muy orgulloso y muy al servicio público de que desde un espacio público como este de opinión pudiéramos exigir, aclarar un elemento que supuestamente, supuestamente no, realmente Fran Morillo ha sufrido con la persona más inmediata en su afecto humano, que es su progenitora, su madre, una persona además muy considerada en Almendralejo, con amigos también comunes. Quiero decir que en ese aspecto nosotros tenemos la obligación de forzar una explicación al respecto y apoyamos a Fran al 1000%. Claro que sí. Bueno, se está produciendo una deshumanización y yo estamos en ella. Lamentablemente lo he vivido personalmente. Esto es menos importante, pero no por ello deja de ser una anécdota que también debería apuntarse. Cuando fallece mi madre tengo pues la triste obligación de tener que comunicar a la compañía de decesos con la que lleva pagando mi madre casi 60 años su seguro de fallecimiento, el deceso. Hay un teléfono específico de decesos de esta compañía, que es Andalucía, y me ponen una grabación en esos momentos, de verdad, a media hora pasada del fallecimiento de un ser querido. Y hablas con una máquina. Efectivamente, una grabación de más de un minuto de una máquina que evidentemente ahora soy incapaz de recordar qué me estaba diciendo, creo que algo de protección de datos o algún rollo de estos, que la ley le obliga, pero que es, de verdad, eso deshumaniza ese servicio. Cuando lo que quieres es que te atienda una persona lo antes posible para que se ponga en marcha ese capítulo de verdad funesto, que es el trámite administrativo, burocrático, evidentemente logístico de tener que trasladar un cuerpo, ¿no? O sea, eso es realmente también lamentable. Creo que estamos viviendo en un mundo deshumanizado en el que yo creo que hay que abordarlo como sociedad, porque estamos deshumanizándonos totalmente. La famosa solidaridad pagada es radicalmente falsa. La famosa solidaridad pagada es falsa. Si los bancos, por ejemplo, tan solidarios que son, podrían a lo mejor tratar de entender, tratar de atender a las personas mayores, porque tú y yo ahora mismo incluso, alcalde, el director no porque él está muy puesto en informática, pero tú y yo estamos perdiditos, pero perdiditos. A mí me da pánico ir a un banco, de hecho no voy. Porque es que ir a un banco, solamente hay algo peor que ir a un banco, que ir a un ministerio o a una consejería. Sí, pero eso es un inciso, por eso yo... Solamente hay algo peor que eso, porque claro, es que ya está bien con las citas previas. Y la tiene usted que pedir la cita previa a través del ordenador portátil que tienes que llevar. Porque horroroso. Sin esto no eres nadie. Horroroso. Y las gestiones, además, incluso a veces ni personalmente. Es decir, por eso aquí defendimos, me acuerdo perfectamente un día, tú y yo y Fran, la gestión directa que al menos algunos hemos visto, por ejemplo, en Caja Almendralejo. Se lleva la palma Caja Almendralejo, es cierto. Y me alegro mucho que a su presidente... Sí, por Caja Almendralejo. Y me alegro mucho que a su presidente, Fernando Palacio, hijo de mi buen amigo... Fernando Palacio González, hijo de mi buen amigo Fernando Palacio, que fue consejero de autonómico conmigo, por la PPDPUL, Fernando Palacio, un gran señor, pues esté funcionando a través de su hijo con el nivel que está, y de toda la estructura, porque efectivamente tiene razón, ir a un banco, meterte en el pin-pin, eso es una cosa. Banca Puello tampoco lo hace mal, ¿eh? Y luego pagar, tampoco.
Pero quiero decir, nosotros cuando defendimos aquí a Caja Almendralejo es porque realmente esa realidad Caja personal Almendralejo se existe. lleva la palma, está claro. Entonces, volviendo al hilo, Los bancos locales. Fran, claro, cercanía. claro, hay que ir. Es como el tema lo que planteaba Domingo. Ahí vamos a diferir seguramente, pero yo he defendido públicamente la asistencia a tercera edad, estructura pública. Se ha convertido en un negocio privado, puñeta. La asistencia a tercera edad, ¿o no? Total. ¿O no? Sí que sí. Y entonces ese tema hay que regularizarlo. ¿Dónde murieron? Hay que regularizarlo. Hay que plantear seriamente otra vez la asistencia a tercera edad y la humanización, en el que estamos de acuerdo los tres. Seguramente unas opiniones políticas estarán en un lado y otras en otro. Es verdad, ha habido un hecho lamentable. Lo retiro rápidamente, pero en Madrid en la pandemia han muerto un montón de gente, porque prácticamente da la sensación de que se lo han quitado del medio. Y seguramente en otros sitios también. Pero quiero decir que la intervención pública en el tema nuestro, efectivamente, tú y yo somos nada. Estamos ahí más perdidos que el barco del arroz, Domingo Hidalgo. Iba a tocarlo el tema ese de la... Y yo creo que no está de más que revisemos ese tema desde un espacio público como este en otros aspectos. No en el puntual solamente que él ha planteado con el sentimiento que tiene, pero como un servicio público que has hecho además muy bien y nosotros lo compartimos. Sino en muchos aspectos de lo que debe ser la organización de una sociedad, por ejemplo, en el trato a los mayores. En el juego, no solamente con viajes del inserso. No, hay muchas cosas. Cómo se mueren los mayores, cómo se... Hay una cuestión que yo lo digo, vuelvo a decir, y lo siento al público, soy pesado. Mi madre, Justa Sánchez, murió con casi 104 años, en su cama. Pero el afecto que tú tienes como cuando muere tu madre, como tú tienes ahora, es muy fuerte anímicamente. Porque es tu madre, puñeta. Eso ya empieza, así por es. desgracia, incluso a variar. Hasta Totalmente, eso. totalmente. ¿Por qué? Primero, a nivel urbanístico. Antes había casas o viviendas más bien grandecitas. Los mayores ya no caben en las casas. Cabe un perro, fíjate, un perro sí cabe, o dos, pero los mayores no. Pues tiene que caber todo. Y cuando se sustituyen a los hijos por perros, tiene que cuidado, caber todo. Que tenemos una ley animalista. O sea que es que todo esto, vamos a ver, que nos estamos echando encima de la dignidad de la persona, dignidad desde su concepción a su muerte natural. Y además, mientras más vamos en contra de la dignidad de la persona desde su concepción a la muerte natural, estamos atendiendo mejor a los perros y a los animales domésticos. Es que es tremendo. Pero, Domingo, no junten las churras con las merinas. En mi vieja calle, permíteme... Yo voy a la verdad, yo voy a la verdad social, un ramalazo retrospectivo, alcalde, que seguramente muchos me criticarán. En mi vieja calle de los Árboles había un inspector de policía, don Manuel López. Tenía dos hijas, Chelo López del Viejo, mujer de José Antonio Ferreiro, el pintor, sí, y María José López del Viejo. Y había perros, perdigueros, tal, la paloma, no sé. Convivían en mi calle, todo el mundo tenía perros, gatos, no pasaba nada. En fin, es una tontería por mi parte. Pero aquí que vemos todo, ahora o no cabe ni Dios. Ahora te cruzas con cada perro, y además muchos propietarios de perros te dicen que tienen igual o más derechos que tú, que tienen sus derechos. Hay que humanizar más la sociedad. Hay que humanizar más nuestra sociedad. No podemos, los viejos no podemos estar estorbando. Tenemos ideas propias y personales. Y la tecnología no se puede imponer al ser humano, indudablemente. Bueno, esto lo hemos hablado también en otras ocasiones, lo de los bancos, el trato deshumanizado a los mayores, a las personas mayores que no tienen conocimiento ni tienen por qué tenerlos de informática, ni mucho menos. Es un debate complejo, pero vuelvo a insistir, una reflexión que como sociedad deberíamos plantearnos. Vamos a otro asunto rápidamente, que se nos agota el tiempo. Me gustaría comentarte una pequeña cuestión referente a, entrando en materia, si os parece oportuno. Yo desde aquí, sin perjuicio de recordar a Antonio Rodríguez, que tiene a Mérida muy oscura, que está permitiendo él que las bicicletas y los patinetes vayan por cualquier lado, siempre y además con preferencia. Hace unos días yo presencié cómo a una persona no le atropelló un patinete en la calle José Ramón Mérida de milagro.
iba por la zona naturalmente del patinete pegado a los escaparates, no iba por donde tienen que ir, por la calzada, iba por el acerado, aunque ahí no hay diferencia entre acerado y... Después, Mérida está muy a oscuras, pero voy a entrar en algo más, Antonio Rodríguez. Antonio Rodríguez, tengo la impresión, estoy convencido de que has perdido la visión política de la razonabilidad, de que has perdido la idea de que eres alcalde de todos los emeritenses, has perdido la idea de saber respetar ciertas actitudes democráticas que a ti no te gustan, que no te gustan, has perdido un poco el oremus de saber encajar la crítica y has empezado a hacer algo muy peligroso. Y tú eres ejemplo para mucha gente, Antonio Rodríguez, porque eres el alcalde de Mérida. Tú no puedes señalar a las personas sin decir nombres, pero sin decir nombres prácticamente se sabe a qué personas te refieres. Porque además eres tú el que lo dice a través de redes sociales, cuando en uso de un derecho constitucional, que es el de manifestación y de reunión, ha hecho la gente y ha querido ir, el pueblo, la gente, como es, con toda la libertad, manifestarse en la sede del partido, ante la sede del Partido Socialista aquí en Mérida, como en tantas sedes de partidos socialistas de la nación española, empezando por Ferraz. Se podrá estar de acuerdo, podremos discutir, podremos no discutir, pero tú, Antonio Rodríguez, que estás perdiendo la objetividad de ser un buen alcalde y de tratar a todo el mundo por igual, tú no puedes decir que el viernes, entre los manifestantes, para ti escasos, en la sede del PSOE Mérida, había varias menores de edad que salieron en Extremadura, cuyos nombres y apellido conozco y por vergüenza ajena no publico. Tú no puedes señalar, alcalde, ni puedes asustar, ni puedes pretender amedrentar a quien tú consideras menores de edad, porque estás acreditando que quizás te falte algo de valentía y que eres de los que tira las piedras y esconde la mano. Pero mira, Antonio Rodríguez, tú que te gusta defender tanto a niñas menores de edad, tú sabes que la mayoría de edad, hasta ahí llego, que supongo que lo sabrás, la mayoría de edad es a los 18 años. Y tú supongo que también sabes que por leyes aprobadas por tu partido se puede, y voy a sacar el papelito porque lo traigo o traía aquí, pero da igual. Hay una ley de cambio de sexo y de nombre en el registro mercantil que pueden hacer las niñas menores de edad, menores de 18, con 16 años, y cambiar su nombre y poner un nombre masculino, si le parece bien. Y contra eso estás muy callado, Antonio Rodríguez. Esa es tu valentía. Y eres tan valiente como para también guardar un tupido silencio que clama al cielo ese silencio, admitiendo que niñas menores de edad puedan abortar, estábamos hablando antes del derecho a la vida, puedan abortar sin consentimiento de sus padres, sin consentimiento y en su caso sin conocimiento. Y a ti, que te gusta tanto defender a las niñas, podías dedicarte a eso, a defender a las niñas, y no a señalar a la gente, porque eso, además de un acto de cobardía política, es un acto también de cobardía personal. Antonio. Bien, yo es que es un tema que concretamente lo que cita Domingo no lo conozco. Yo creo que tendrá que... tiene capacidad suficiente Antonio Osuna para explicarlo aquí, porque es tertuliano habitual vuestro. Pero hay una serie de cuestiones ahora que
que han tensado demasiado la situación, de verdad. Yo no creo que el camino sea tensar más, pero no entro en las cuestiones que tú planteas porque las desconozco. Concretamente esas alusiones respecto de menores de edad, no tengo ni puñetera idea. No, está en uno, ahí lo están poniendo en la pantalla, eso se ha publicado por él. Entonces hay que contestar porque si no, el siguiente paso de Antonio Rodríguez es sentirse más impune todavía. Ya, lo que pasa es que nosotros, Domingo, tenemos que ser más amplios al margen del detalle. Me ha parecido muy bien lo que hemos entrado antes con respecto a lo que ha dicho Frank. Pero en la detallización, en la simplificación, en el desmenuzamiento de comportamientos concretos, no creo que nosotros ya estamos un poco más de vuelta de muchas cuestiones. Un Twitter largo que Yo fíjate que no he entrado en las cuestiones de lo que considera en este caso el alcalde de Mérida en ejercicio, diciendo que todo puede encajar en la Constitución. En la Constitución hay muchas cosas que no encajan, ¿eh? Yo creo que el derecho de reunión... hay que aclarar, esa es una publicación, la que estamos viendo ahora, de Nuevas Generaciones del Partido Popular, contestando a la publicación de Antonio Rodríguez Osuna, porque hoy el Partido Popular emitió una nota de prensa. Pero quiero decir que en eso yo que desconozco ese tema puntualmente... ¿Es Twitter o es Facebook o es...? Instagram. Lo único que creo es que quizás el tema se está tensando, y creo que de parte, innecesariamente, al margen de las consideraciones que debemos tener cada uno de muchas cuestiones. En lo que son las entretelas de las cosas, mucho más complejo. Yo parto de una premisa como ámbito general, y lo digo públicamente, lo reitero, España no se va a romper, imposible. Segundo, España ha tenido muchos momentos difíciles. Hay un problema en estos momentos, evidentemente. Un juego en el que mucha gente está de acuerdo, otra gente no está de acuerdo, respecto de un procedimiento legal desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista constitucional, en la constitución de un gobierno, etcétera, etcétera. Pero hay unas cuestiones que nunca se pueden olvidar, que son las realidades de tipo geopolítica y las realidades históricas sobre todo. España ha tenido muchos procesos en la historia, muchísimos. ¿Que no se rompe? Eso no puede caberle la menor duda a nadie. España no se rompe, imposible. Incluso aquí se han denunciado planteamientos respecto de sordideces internas que había respecto de un partido, como es un partido conservador, como es Junts, la heredera de Convergencia y Unión, la heredera de Pujol, respecto de ciertas relaciones con rusos o con chinos. Todo eso ha pasado. En este país, un territorio que es Cataluña, tiene 30.000, 32.000 kilómetros cuadrados, respecto a Extremadura tiene 40.000, hay un hecho, cuando la gente aboga por un jacobinismo excesivo de supercentralismo absolutamente inadecuado en estos momentos desde el punto de vista de muchos demócratas, absolutamente liberales, abiertos, reformistas, socialdemócratas, nada significa como super primarios en los planteamientos, que en otros momentos ha podido ser, pero hay una cuestión muy clara. Aquí hay un plan de establecimiento de Ullastre en pleno franquismo, año 59, en el que se establece la liberalización de la economía, en un momento en que Extremadura tenía 1,5 millones de habitantes, 1,5 millones de habitantes, y Barcelona y Cataluña no llegaba a 4, 3,8 millones. Hoy Extremadura tiene 1 millón de habitantes envejecidos y Cataluña tiene 8, el doble. Quiere decir que eso es el doble que tuvo en el año 59. Es decir, hay una realidad que permite hablar de por qué no se puede hablar de Estado federal, por qué no se puede hablar de un sistema mucho más abierto, por qué dice Guardiola, con todos mis respetos personales, que Extremadura necesita un planteamiento, una reunión de presidentes porque esto es un desastre. No, aquí ha habido un momento de jacobinismo puro y duro, donde Extremadura empezó a hundirse. Plan de estabilización de Ullastre, llamado en la práctica liberalización de la economía española. Cuando otros señores que hicieron el sistema de Lini, de la Renfe, un sistema más público, dijo, ahí te quedas, Franco, porque realmente eso no le favoreció a Extremadura. Esa realidad histórica está ahí. No se puede decir por parte de nuestra presidenta de que esa historia nos perjudica. No, señor. Nos perjudicaron otras historias en las que Extremadura fue proveedora básicamente de personal humano, de materia, o sea, de mano de obra barata a Cataluña, al País Vasco y a otros sitios de España, y a Valencia. Pero realmente hoy Extremadura tiene que buscar vías
que permita... Yo no estoy de acuerdo con los chinos en Navalmoral, por ejemplo. No estoy de acuerdo. Lo digo públicamente. No estoy de acuerdo con los chinos en Navalmoral. Creo en un juego mucho más europeísta y mucho más propio. Pero lógicamente desde la perspectiva, como bien dice Guardiola, vamos a hablar de eso, claro, pero vamos a hablar de todo. Vamos a hablar de todo, porque aquí hay una realidad histórica que no hay que olvidar, que es como en el año 60 Extremadura tenía 1,5 millones de habitantes y Barcelona 3 y pico. Y hoy, 40 años después, 60 años después, Extremadura tiene 1 millón envejecidos y Cataluña tiene el doble de lo que tenía en el año 59. ¿Por qué? Porque la inmigración extremeña, andaluza, murciana, los proveyó de recursos baratos, de tronco común religioso, cristianos. Porque ahora mismo tiene un problema Cataluña también, que tiene 1 millón y pico de islamistas. Eso es un problema. Lo escribe Jules en sus novelas, en Francia, el problema que crea. Claro, efectivamente. Eso es un juego que está ahí. Pero por otra parte hace falta gente por continentalidad. Eso todo hay que regularizarlo. Pero cuando se dice, por ejemplo, aquí como un elemento de contrapeso, es decir, no, es que Sánchez no tiene derecho a gobernar. Bueno, ¿y por qué? Como dice Feijóo, no ganó las elecciones, tampoco Guardiola aquí gobierna, Es decir, quiero decir que el historicismo es necesario. El juego de los elementos que componen una sociedad con su economía como básico, hay que entenderlo. Y como es un partido, Junts per Catalunya, yo no tengo absoluto descreimiento, duda de que en el futuro Junts gobernará con el PP. En la derecha catalana, la burguesía catalana, que recibió a Franco en el paralelo con el brazo en alto. Cuidado, la historia está ahí. Bueno, ya que estamos hablando de la investidura... No, pero la historia es como los catalanes que apoyaron... Estamos hablando de la investidura de Pedro Sánchez, que se ha iniciado este miércoles. Un apunte muy rápido ya, porque estamos fuera de tiempo. Medio minuto y medio minuto. No, muy rápidamente un poco, director, en cuanto a que, vamos a ver, yo no veo problema ninguno en que en el juego parlamentario, matemáticamente, cada uno busca los apoyos que puede y que tiene. Hasta ahí, teóricamente, bien. La cuestión está en... Eso lo ratifico. Hasta ahí, bien. Ahora, ¿a qué coste? Que es la cuestión. El por qué hace... ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Porque esto está conllevando un coste convivencial. Esto está llegando un coste constitucional. Esto está llevando a un coste histórico. Esto está llevando a un coste de unidad de la nación española. Esto está llevando a un coste económico. Esto está llevando a una ruptura de algo esencial de una monarquía parlamentaria o un sistema democrático, ya sea república o monarquía, pero monarquía parlamentaria, que es la división de poderes. Esto es un golpe de Estado, de hecho, y que quieren convertir en derecho a través de la ley de amnistía, en la cual el Ejecutivo, Pedro Mentiras, se impone sobre el Legislativo, que esa es la aritmética parlamentaria, el Legislativo, pero amedrenta y maneja y quiere tener de monaguillos y siervos fieles, como ya los tiene en el Tribunal Constitucional, a los jueces y magistrados, al Poder Judicial. De hecho, jamás en esta nación, Estado, jamás ha habido una unanimidad tal por parte de jueces, por parte de fiscales, por parte de asociaciones de la Guardia Civil, por parte de sindicatos de la policía, por parte de la Inspección de Trabajo, por parte de la Inspección de Hacienda, por parte de funcionarios, por parte de abogados del Estado, diciendo que esto es una barbaridad. Yo simplemente, y termino con esto que voy a leer, muy rápido, es una frase. Simplemente quiero hacer constar algo evidente, que es como si los abusadores, como si los violadores hicieran las leyes que les iban a regular el delito de violación. Esto es lo que han hecho. Aquí, los que han apoyado el terrorismo y apoyan ir contra la Constitución y apoyan ir contra la unidad nacional
y apoyan ir contra la división de poderes, hacen las leyes. ¿Qué leyes van a hacer? ¿Qué es lo que ha hecho entonces el Partido Socialista encabezado por Pedro Mentira? Simplemente está vendiendo el poder por mucho dinero, aparte de que nos vamos a arruinar. Decía, el día 22 de junio del 21, el Ministerio de Justicia del Estado español, de la Nación Española, emitió un informe preceptivo a raíz de la petición de indulto que se hizo, entre otros, al delincuente condenado penalmente, naturalmente, y perdón por la redundancia, Oriol Junqueras. En todos sucedió lo mismo, porque cada uno tiene su informe. Yo he traído un pequeño retazo de uno, de la página 30, Ministerio de Justicia, propuesta motivada que eleva el ministro de Justicia para la concesión de indulto a don Oriol Junqueras. Y se dice en la página 30, parágrafo 35, decía Juan Carlos Campos, ministro, sí, si lo dice su ministro, lo dice también el presidente del gobierno, donde dice digo Diego, decía, a diferencia de la amnistía claramente inconstitucional, eso decía Juan Carlos Campos, ministro de Justicia con Pedro Mentiras. Y ahora a este esperpento lo tenemos en el Tribunal Constitucional de Magistrados. Con lo cual, este señor está ya contaminado para poder entrar. Pero, ¿cómo podemos decir que ahora son las 10 de la noche y a la vez son las 12 de la noche en el mismo sitio, con las mismas coordenadas geográficas? Dicho. Antonio, muy rápido. Nos tenemos que ir. El tiempo hablará claro. El tiempo hablará claro. Es decir, aquí el simplismo no vale en una explicación política. Valen los elementos pilares de la justificación de las cosas. No nos engañemos, Sánchez ha ganado la batalla a los catalanes en primer nivel y ya ha ganado las elecciones en Cataluña, y sin embargo hay que buscar un elemento de entendimiento, porque no nos olvidemos que Sánchez propició a Rajoy la aplicación de toda la normativa represiva, de anulación de estatutos, etcétera, etcétera. Cuidado. Y ese tema va a seguir siendo así. Es decir, aquí hay un trayecto que habrá que andar. Feijóo no ha constituido mayoría, no ha podido. La ha fallado hasta el PNV, la ha fallado el Sunjun por las razones que sean. Pero hay un elemento intermedio que es la expectativa de ver cómo se va a rearticular todo el sistema, sabiendo que el juego no va a ser ya el mismo y que la vertebración del país va a ser otra desde el punto de vista de los componentes territoriales y sobre todo desde el componente global de Estado. Eso es así, y lo que va a hacer es articular un procedimiento que el tiempo dirá si tiene o no tiene razón. Que no tiene razón, España no se romperá y estaremos todos en el mismo sitio. Pero evidentemente hay que reconfigurar un elemento gubernamental, un elemento de acción política, de acción pública, de acción institucional. Y en ese sentido la partida, en mi opinión, está más que ganada. Nos vamos, señores. Gracias a los dos por vuestras Paz y bien, un gustazo. opiniones, que serán consideradas, como siempre, por nuestra amable audiencia, que es fiel a este espacio. Gracias, Antonio Vélez, que tengas una buena semana. Muy amable. Gracias, Domingo Hidalgo. Una oración por el alma de tu madre, hay que pedírsela a los televidentes. Muchas gracias. Y a ustedes agradecerles, como siempre, su atención. Mañana regresamos en una nueva edición del Bicoto en torno a las 10 menos cuarto de la noche, tanto en la TDT como en nuestros medios digitales, redes sociales y página web de televisionesextremeña.com. Hasta entonces, buenas noches y sean felices.